chicos, soy Andy Oni y les traje un video muy divertido, así que si estás interesado en top 5 recomendaciones de dramas coreanos en Netflix, entonces sigan viendo. Suscríbete y dale like. Primera recomendación. Antes de entrar a las recomendaciones les voy a decir de qué era mi estándar de escoger estos dramas y por qué las escogí. Primero, yo sé que hay muchos dramas coreanas en todos lados, por muchos canales, KBS, MBC, TVN, pero las que yo escogí tienen que estar en Netflix, solo porque yo sé que muchas personas sí tienen Netflix, así que escogí los top 5 dramas coreanos que están en Netflix. Y segundo, yo decidí escoger unos dramas que son que reflejan mucho sobre la cultura coreana. Puede ser la cultura romántica, la cultura corporativa, lo que sea, pero creo que hay muchos dramas que son más como fantasía y no muy que son realísticas, así que las que yo escogí creo que sí en verdad reflejan demasiado sobre cómo es vivir como un coreano en Corea. Recomendación número 1, cuando estoy viendo abajo estoy viendo mis notas, pero recomendación 1 es Missing. Este drama lanzó en 2014 y tiene 20 episodios. Este drama me encantó demasiado porque aunque salió en 2014, yo la vi cuando estaba trabajando en una empresa coreana. Y la razón que yo la escogí es porque es totalmente un drama que es sobre la cultura corporativa de Corea. Y cuando digo corporativa, digo cómo se siente trabajar en una empresa coreana. Y en esos años cuando yo lo estaba viendo, yo sí estaba trabajando en una empresa coreana y la verdad fue muy difícil. Yo crecí en la cultura latinoamericana, yo estuve en la cultura de los Estados Unidos y crecí más así. Esa cultura más como free es muy diferente. Pero cuando estamos hablando sobre la cultura corporativa de Corea es re difícil porque hay una cultura muy fuerte sobre sonbae y jube. Un sonbae es alguien mayor o una persona que entró primero a la empresa y lo opuesto de eso es una persona que se llama jube. Un jube es alguien, usualmente son las personas más menores de una comunidad corporativa, aunque tengan más de edad, son unas personas que entraron después o más tarde a la empresa. Entonces este drama se trata sobre la cultura corporativa, como dije, y hay muchas historias dentro de una drama en general. La persona que me encantó mucho fue Chang Kure. No sé si tú ya estás como familiar a la cultura de los estudios, pero estudian demasiado. Después de la escuela no es jugar deportes o no es ir a la casa o no es ir a trabajar. Después de ir al colegio, los coreanos van a unas cosas que se llaman hagwons y son academias donde estudias más y estudian hasta que ya sean las 12 de la noche y tienes que ir a la casa y estudias más. Así que la cultura coreana es muy competitiva, no solo en los estudios, pero también en la empresa. Solo para entrar a la empresa uno prepara como que si está preparando para ir a la universidad. Así que hay mucha competencia, pero la persona Chang Kure es una persona que ni fue a la universidad ni tiene nada espectacular para poder entrar así fácilmente, pero lo que me encantó de él es que trabaja demasiado duro y a veces unas personas cuando ya sabes que estás trabajando muy duro en la empresa pero nada funciona, no te va bien, viendo a Changre me animó demasiado. No solo tenía la historia de sonbaes y jubes, pero también tenía la historia de la cultura machista de Corea. Yo sé que todavía en Latinoamérica creo que todavía sigue con esa cultura machista y no solo es ahí, en los Estados Unidos también en Corea y en Corea especialmente porque todavía creen que las mujeres no son calificadas para poder ser
bosses o gerentes o lo que sea. Entonces, eso me encantó mucho y creo que si tú estás pensando ir a vivir a Corea o quieres trabajar en una empresa coreana, debes de ver Missing porque fue re bueno. También hubo muchas partes que lloré. No sé, me sentí muy animada por la historia de Changre. Entonces, recomendación número 1 es Missing. Recomendación 2. 두 번째 recomendación. Se llama 동백꽃 필 무렵. 동백꽃 필 무렵. En inglés se llama When the Camellia Blooms. Este drama lanzó, no sé si lanzó es la palabra buena, pero lanzó en 2019 y tiene 20 episodios. Este me encantó también porque se trata sobre la historia de una mujer que se llama Tongbek y ella es una madre, un single mom. Y cuando decimos single mom significa que el esposo ya no está. La esposa es la que tiene que cuidar al niño y tiene que ayudarlo. Entonces, la cosa en Corea es que todavía los single moms no tienen una imagen muy buena. Todavía las personas cuando ven a una mujer sin su esposo o si ven a un hijo sin su padre, todavía se ve algo mal. Entonces, decidir a escoger el tema de un single mom creo que fue re bueno. Y este drama se trata mucho sobre la historia de un pueblo bien fuera de la ciudad grande. Entonces, lo que me gustó mucho fue ver a los ayumas siempre chismeando, pero también, aunque se vean muy malas con Tongbek, todavía la cuidan, todavía la protegen. Y lo mejor que fue de este drama es que hay una historia grande, un tema grande sobre una persona mala que quiere matar a Tongbek y nadie sabe por qué. Nadie sabe por qué pasó, pero es como un poco de thriller y un poco de algo miedoso, pero también tiene una historia romanticisísima. Y es una mezcla de esos dos. Entonces siempre estás como un poco, tienes miedo y estás nervioso, pero también puedes disfrutar una historia romántica que Tongbek tiene. Entonces debes de verlo, es re bueno. Número 3 se llama Mr. Sunshine. Y sí, eso es el título en inglés es Mr. Sunshine, pero solo lo llaman en una pronunciación bien coreana, Mr. Sunshine. Y tiene 24 episodios y creo que esa fue la primera drama coreana que yo vi en Netflix. Me encantó porque se trataba mucho sobre la historia coreana. Si tú todavía no sabes o conoces la historia coreana, fuimos muy maltratados, digamos, por muchas naciones. Y si ves dónde está ubicado Corea, está en medio de Japón y de China. Entonces siempre, por miles de años, por mucho tiempo, siempre tuvimos las invasiones de esos dos países y por eso todavía, hasta hoy, todavía hay mucha influencia de esos dos países en nuestra cultura. Pero yo creo que Mr. Sunshine fue hecho muy bueno porque se trata sobre un periodo de la historia coreana de que muchos dramas ni películas tratan de revelar mucho. Entonces fue cuando todavía estaba la presencia de los japoneses, pero también había la presencia de los estadounidenses, y eso fue porque Estados Unidos creían que nos estaban protegiendo, pero cuando estás viendo la historia romántica dentro de una cosa muy histórica, creo que está hecho muy bueno. La mejor parte que a mí me gustó fue en esos tiempos en Corea todavía había como las clases humanas. Había los nobles, los nobles, los que son
rich, mucho dinero, tiene mucho dinero, y todavía habían los que estaban viviendo en pobreza. Pero la mezcla de esa cultura con la historia de donde Corea quería ser libertados de la presencia japonesa, y también una historia romántica que se mezcla ahí con una mujer noble y un hombre de los Estados Unidos, un soldado de los Estados Unidos. Creo que fue genial. Si tú estás un poco curioso o curiosa de la historia coreana de hace mucho tiempo, creo que este drama es re bueno para ver. Número 4. Número 4 es salió algo más recién y se llama Crash Landing on You. El título es un poco diferente en coreano. En inglés es Crash Landing on You, pero en coreano se llama 사랑에 불시착. Este es más recién y creo que es un poco cheesy. Como que cheesy. Una historia romántica común que ves muchas veces. Pero la razón que yo la quiero recomendar es porque se trata mucho de la cultura de Corea del Norte y Corea del Sur. Yo sé que algunos de ustedes ya saben mucho sobre esas culturas, pero si quieres saber más en detalle cómo es vivir en Corea del Norte y cómo es la diferencia con Corea del Sur, creo que este drama fue muy bueno para poder revelar eso a los que los están viendo. En corto, se trata sobre una historia romántica de una mujer del sur de Corea que accidentalmente se fue a Corea del Norte. Entonces, un soldado de Corea del Norte la encontró y se conocieron, pero en esa historia romántica existe mucho sobre la cultura de Corea del Norte. Ahí todavía no tienen acceso a mucho lo que las personas de Corea del Sur tienen acceso, por ejemplo, la tecnología o la libertad. La verdad, no tienen la libertad de hacer lo que quieran, que siempre los están vigilando, siempre están en medio de temor, tienen que vivir en miedo, y eso es porque las reglas. Así es como funciona Corea del Norte. Y la verdad, no vamos a poder saber todo, pero este drama sí creo que lo reveló mucho. Y creo que fue muy divertido porque también vi un programa donde salieron coreanos del norte que se escaparon a Corea del Sur, y esas personas salieron y estaban platicando sobre ese drama, y ellos y ellas mismos dijeron que fue muy bien hecho. Muchos detalles de los pueblos, de la comida o las cosas que hacen ahí, sí fue muy bien hechos en el drama. Entonces yo creo que sí recomiendo este drama. Si no te gustan mucho las cosas románticas, tal vez puedes skipearlo, pero si estás interesado en la diferencia sobre Corea del Norte y Corea del Sur, creo que es un buen drama para ver. Número 5, el último, es una serie, entonces no solo es un drama, pero es una serie de los mismos. Es la serie de 응답하라. 응답하라 traduce a Reply, y hay 3 dramas: Reply 1997, Reply 1994 y Reply 1988. Y como sugiere el título, los dramas se tratan es ir como a un viaje de tiempo al pasado, y de ahí están hablando sobre muchas cosas de cómo se veía Corea en esos tiempos. El primero, el original de esta serie es el que yo voy a recomendar ver primero. Reply 1997 salió en 2012 y tiene 16 episodios, pero este me encantó mucho porque aunque yo todavía era bien chiquita y niña, creo que el drama en verdad mostró la cultura de idols. Yo sé que muchos de ustedes están interesados en K-pop y la música coreana y bandas de ídolos, traducido idols. Entonces creo que
si ves este drama te va a encantar porque enseña mucho, demuestra mucho sobre la cultura de idols y K-pop, en verdad cuando empezó. Porque ahorita hay muchas bandas, hay muchas cosas que puedes ver. Yo personalmente soy Melody, soy B2B, pero en esos tiempos no había mucho de eso. La tecnología no es como era como es hoy. No puedes tener acceso a muchas cosas que sí puedes tener hoy, o las bandas nunca salían a otros países para poder hacer conciertos. Pero en ese tiempo, en 1997, es cuando en verdad la primera banda de idols empezó, y se trata mucho sobre H.O.T. y Jack's Kiss, y si estás interesado en la cultura de fan, de cómo ser un fanático de una banda coreana, creo que te va a encantar. Y adentro, como todos los dramas coreanos, adentro de ese drama en general había una historia romántica, pero la mejor parte de esto fue que la familia que sale en las familias y los amigos, el lugar de donde se trata este drama es Busan. Y aunque Corea es un país muy chiquitito, todavía hay un poco de diferencias de las culturas. Y aunque Corea sea un país muy chiquito, todavía hay diferencias entre las diferentes ciudades. Por ejemplo, Seúl o Seoul es muy diferente con Busan. Y este drama es tratado en base de Busan. Entonces la manera en que ellos hablan, el dialecto, el acento que tienen es muy chistoso ver. 오빠 얼마나 놀랬겠노. 네가 지금 오빠한테 피해를 줬잖아. 아, 이거 어디라고 기들어, 너 기들어오기는. Y también poder ver cómo viven los coreanos en Busan contra cómo viven los coreanos en Seúl. Entonces, creo que si estás interesado en poder ver las culturas afuera de Seúl, creo que va a ser un drama muy perfecto para ver. Esas fueron mis 5 recomendaciones de dramas coreanos en Netflix, y creo que voy a tratar de hacer otro video, algo así, sobre dramas que no están en Netflix. Pero si te gustó, por favor dale un like y también suscríbete. Yo soy Andy Oni y espero verles pronto. ¡Annyeong! Suscríbete y dale like.